ahora vamos a saludar a nuestro arzobispo Carlos Escribano, que está aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, don Carlos, bienvenido. Buenas tardes. El 16 de octubre de 2021 tuvo lugar el encuentro de apertura del curso pastoral en la residencia Pegnatell. En él se resumieron las pautas del camino que vamos a emprender como comunidad eclesial en Zaragoza. Por un lado, la inmersión en la fase diocesana del sínodo y por otra, los pilares de lo que va a ser el plan diocesano de pastoral que nos va a acompañar los próximos años y que lleva por nombre Vita. Para concretar y para empezar, lanzo la primera pregunta. El 13 de mayo concluyó la fase diocesana del sínodo con una asamblea que tuvo lugar en el Colegio Jesuitas de Zaragoza. ¿Qué conclusiones destacaría de todas las que se presentaron? Bueno, yo creo que del proceso sinodal un primer elemento que es en sí mismo una gran riqueza fue el proceso que se hizo. El equipo coordinador de las tareas del sínodo diocesano animó a que se configurasen muchos grupos, el que hubiese una participación notable en la diócesis. Yo creo que eso es lo primero que hay que señalar, porque una de las cosas que se nos insistía y se nos decía era que el sínodo se hace caminando y caminando juntos, con lo cual conseguir esa dinámica dentro de la realidad diocesana, en parroquias, en comunidades, gente que nunca había estado cerca de la vida parroquial, que quisiese participar, en sí mismo fue una riqueza. A partir de ahí hubo que seguir haciendo una tarea de síntesis y se llegaron a algunos subrayados que yo creo que son enormemente interesantes, pues todo lo que hace referencia al papel del laicado en nuestra Iglesia, el papel de la mujer también en las tareas que hay que emprender, en las responsabilidades que hay que ejercer, el protagonismo de los consejos parroquiales de las distintas comunidades, la tarea prioritaria mirando sobre todo a los más necesitados, a la zona rural y a nuestros jóvenes, y algunas conclusiones más que yo creo que al final lo que van a hacer es iluminar el futuro inmediato de nuestros retos pastorales en los próximos años. De hecho, ya el plan pastoral que tenemos para este año lo que recoge son algunos de aquellos subrayados e intenta ponerlos en marcha para dar respuesta a los retos evangelizadores que ahora tenemos. Uh-huh. Pasemos a hablar del plan diocesano, ¿no? Como decía Vita. Uno de los puntos fundamentales, como hemos visto, ¿no?, de este plan era la escucha a la sociedad zaragozana. Y bueno, según sus palabras, la providencia quiso que coincidiera con el deseo del Papa de lanzar este sínodo sobre la sinodalidad, que también contaba con este proceso universal de escucha. Así pues, esta fase diocesana del sínodo ha servido para tomar conciencia de cómo estamos y a dónde queremos llegar. Ahora que ya ha concluido este primer año de escucha, ¿cuál va a ser el plan de acción de Vita? ¿Qué cambios, qué iniciativas, qué nueva manera de hacer las cosas vamos a ir experimentando? Bueno, pues una cuestión fundamental, porque pueden elegirse distintas líneas de trabajo, pero a veces también es bueno hacer experiencia de comunión con la Iglesia, y en este caso con la Iglesia en España. Una de las tareas prioritarias que nos vamos a marcar es la cuestión del primer anuncio. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por la realidad que tenemos delante. Somos conscientes de que mucha gente en este momento no conoce el querigma, no conoce la realidad de ese Dios que nos ama, o la conoce de una manera que no es del todo real. Entonces, yo creo que una de las tareas que tiene la Iglesia ahora es hacer esa propuesta. La hacemos a la vez en consonancia con la Conferencia Episcopal Española. Se celebró un congreso de laicos en la Iglesia en España justo antes de encerrarnos por la pandemia, pero que se ha seguido trabajando. Y entonces lo que se propone para estos dos próximos cursos desde allí es adentrarse en todo lo que es el primer anuncio para mejorar el modo de hacerlo y para llevar el mensaje del Evangelio a la sociedad actual. Nosotros también, era una de las tareas que salían subrayadas en los trabajos sinodales, con lo cual vamos a intentar incorporarnos a ese proceso para ver si somos capaces de mejorar nuestras tareas de primer anuncio, especialmente en el próximo curso, ¿no? Y luego pues poner en marcha pues algunos elementos en los que ya se ha ido trabajando durante el curso pasado, porque junto con el equipo para el sínodo, la delegación para el plan pastoral también fue haciendo pequeñas acciones, también en ese sentido de escucha que decías tú, ¿no? Por ejemplo, una de las tareas que se pusieron en marcha fue un espacio llamado Atrium, que era convocar a distintos profesionales que podían venir, que podían compartir desde su perspectiva
la realidad de cómo se vislumbra la Iglesia en el ámbito en el que ellos se mueven, un poco con la idea también de ayudarnos a definir qué tareas de evangelización podíamos darnos en esos espacios concretos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí vamos a ir caminando el curso que viene, con propuestas concretas, pero que yo creo que son muy importantes, porque quizá uno de los grandes retos que ahora tenemos es no solo trabajar con nuestra gente que sigue viniendo, pero siendo conscientes de que mucha gente que puede venir a recibir un sacramento de iniciación cristiana, la comunión, la confirmación, pues a lo mejor tiene una formación muy escasa, con lo cual es importante profundizar en esa tarea de primer anuncio para que haya un encuentro real con Jesús y a partir de ahí seguir un proceso formativo que les lleve a conocer la experiencia de la fe en plenitud, ¿no? Don Carlos, a usted le encanta trabajar con jóvenes, estar con ellos. De hecho, va a unirse a ellos en la Peregrinación Europea de Jóvenes. A lo largo de todos sus años, ¿no?, en los que los ha acompañado como sacerdote, obispo, arzobispo, sobre todo como amigo, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de ellos y cómo cree que el Plan Vita puede atraer a más jóvenes a la verdad de nuestra fe? Bueno, una de las cosas que hay que valorar de los jóvenes es que cuando les das el espacio que les corresponde, en definitiva, ellos se convierten en magníficos evangelizadores y esa en el fondo es la apuesta, ¿no? Es decir, generar espacios para que ellos puedan vivir con intensidad aquello que el Señor ha puesto en su corazón, acompañarles para que lo puedan hacer y para que con creatividad, con frescura, sabiendo moverse en distintos ámbitos, hay lenguajes que ellos hablan de un modo natural, porque es el modo en el que se desenvuelven en su vida cotidiana, que quizá a otras generaciones nos cuesta más adentrarnos en él y sin embargo ellos son capaces de moverse con mucha soltura y luego conocen a su generación, con lo cual son capaces de hablar el idioma de su generación y pueden transmitir el mensaje con mucho más acierto que a lo mejor con otras planificaciones que pensamos que nos pueden salir mejor, pero que no dan un espacio real de protagonismo a nuestros jóvenes, ¿no? Las familias, ¿no?, son otro ámbito fundamental de la Iglesia para extender la semilla de la fe, para evangelizar, para fomentar nuevas vocaciones. Y luego están el resto de campos de pastoral de la diócesis, el de la salud, catequesis, enseñanza, cárceles, el Museo Diocesano también. Si nos preguntamos cómo podemos llegar más y mejor a los 3 escenarios que propone Vita, presentes, ausentes y alejados, hay una respuesta novedosa en la que usted está apoyándose mucho, ¿no? Se trata del marketing religioso. De hecho, su instructor, Carlos Luna, está impartiendo desde mayo un curso a algunas personas de la diócesis para enseñar a evangelizar de una forma más efectiva y cautivadora. ¿De qué manera propone Carlos Luna cambiarnos el chip? Bueno, el curso de marketing religioso, en el fondo, lo que propone es que seamos capaces de situarnos en el lugar del otro. Él dice ir a la otra orilla, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra propuesta evangelizadora, la proponemos desde una serie de criterios que tenemos, pensando que la otra persona puede entender lo que a nosotros nos parece significativo y sin embargo nos damos cuenta de que muchas veces no es así. Y conforme más va avanzando nuestra realidad social, cada vez se diluye más esa manera de evangelizar. Entonces la propuesta del marketing, en el fondo, lo que hace es, en la persona de Carlos, ¿no? Él es un profesional del marketing. Él es también terciario dominico laico, está casado, tiene un hijo, pero ha hecho esa síntesis personal, es decir, su conocimiento técnico lo fusiona con sus ganas de evangelizar y consigue una síntesis muy interesante porque hay muchos elementos que al final forman parte de una comunicación y de la posibilidad de transmitir el mensaje. Si yo me pongo en tu lugar, si detecto las necesidades que tienes, si veo lo que para ti realmente es significativo, podremos establecer un diálogo. Y en ese diálogo yo podré intentar hacerte una propuesta de salvación. Y yo creo que en el fondo se trata de eso. Descubrir a lo mejor nuevas variables que habitualmente no las tenemos en cuenta, en qué situaciones se encuentra la persona con la que queremos entablar ese diálogo para saber, entendamos en lenguaje de marketing, ¿no?, el precio que están dispuestos a pagar. Precio en el sentido de decir invertir tiempo o tener ganas de escucharnos. Eso supone quitarse de una parte para ponerla en la propuesta que yo le estoy haciendo. Si yo no hago una propuesta que realmente le entusiasme, pues difícilmente me dedicará ese tiempo para que podamos entablar un diálogo, ¿no?
Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones son las que él intenta proponernos para que crear en nosotros hábitos, donarnos herramientas para poder hacer esa tarea, y la evangelización que hemos hecho siempre, actualizarla a la hora de tener unas coordenadas distintas que enriquezcan el modo de aproximarnos a los demás, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Carlos, por concedernos esta entrevista para cerrar pues de la mejor forma posible, ¿no?, esta temporada del Espejo de la Iglesia en Aragón. Muchísimas gracias y hasta la vuelta. Muchas gracias.